Gracias por dar clic en este video, ahora solo disfruta y suscríbete y apoya a este canal comprando una membresía, enlaces abajo. Episodio 1, Confirmación. ¿Cómo es que estos osos no tienen capacidad de aprendizaje? Finalmente van a la guerra. Ya lo dije, que aunque luego vengan llorando, rogando y revolcándose, los grandes señores del oeste no les darán otra oportunidad. Gracias a eso, me voy con una posición larga en petróleo bien ganada. Hola, vengo en peregrinación a este lugar sagrado. Es evidente que este cazador de osos es auténtico, aunque habla como un aficionado, nunca falla con Rusia, de verdad. Admite que eres Putin. Debes ser del servicio de inteligencia. Sé sincero. Asterisco servicio de inteligencia, nada. Este tipo ya ha sido investigado por el servicio. Así que cállate. Los comentarios lo llamaban el profeta cazador de osos o decían que Putin de Nostradamus había visto el futuro, pero yo solo me reía de esos comentarios esotéricos. Es Rusia. Esa Rusia. Aunque cambie el sistema político, las ideologías y los gobiernos, la esencia sigue siendo la misma, un país obstinado como un oso testarudo. Dicen que incluso las personas cambian en 10 años, pero este país no cambia en 150. ¿Qué se puede hacer? Ha llegado una época en la que hasta una persona común como yo puede prever el rumbo de un país. Título, quizás alguien se cree el protagonista de The Big Short. ¿Alguien se está creyendo el protagonista, apostando en corto mientras el gráfico de gas natural se descontrola? Ni siquiera hemos empezado. Si tienes la seguridad de resistir un terremoto de magnitud 9.0 en gas natural, adelante. Si no, espera solo un año. Bajará en picada y tendrás una oportunidad para ir largo de nuevo. ¿Cómo lo sé? Es Rusia. Claro, van a resistir, negando la situación, hasta que terminen rogando por vender barato aquí y allá. Me quedé esperando el momento perfecto, observando el gráfico, y al leer esto, me reí en voz alta. Por favor, sal de mi mente ya. Esta es la última advertencia. Hermano, en un mes de guerra, el precio se ha triplicado en comparación con hace 2 años. ¿Cómo esperas que resista? Si hago 5 apuestas cortas y acierto solo una, podría darme por satisfecho. Hazlo. Si realmente quieres arriesgarlo todo en el gran terremoto ruso. Es cierto. Todavía no comprenden bien el estilo de guerra de Rusia, por eso dicen esas cosas. Les da la impresión de que será una guerra moderna y rápida, con Ucrania respaldada por todo Occidente, como si todo el mundo estuviera enfrentando a Rusia. Pero en Rusia, el desprecio por la vida es prácticamente una tradición cultural. Finalmente, comencé a teclear para escribir una entrada de blog. Título, ¿quieres saber cómo terminará esta guerra? Ya lo he dicho muchas veces, el final de la guerra para Rusia siempre es el mismo. Celebrarán la victoria, pero en realidad estarán más heridos que nadie, llorando amargamente a escondidas. ¿Por qué pasa eso? Porque así está escrito, asentir con la cabeza. Claro. Ya habían acordado terminar así, jajaja. ¿Con quién hicieron ese trato? ¿Existe algún acuerdo como ese? Lo acordaron con el ministro de Medio Ambiente de Japón. Es una tradición eslava. Una victoria sin ganancias, una victoria solo para ellos, una victoria que nadie reconoce. Mientras las grandes potencias suelen extraer lo máximo de una guerra, este país agota todos sus recursos hasta quedar sin nada. Aunque mi blog estaba lleno de comentarios sarcásticos y burlas, la verdad era que, a pesar de toda la opinión en Internet, mis palabras eran sinceras. Leía cada comentario, y aunque algunos me hacían sonreír, al final, la expresión de mis labios nunca se convertía en una verdadera sonrisa. Realmente me frustra todo esto. Es tan frustrante. Siempre dejándose arrastrar, tomando decisiones tarde y arruinándolo todo cuando algo no les gusta. La diplomacia debería ser como el comercio, das algo y recibes algo a cambio. En ese proceso,
Los beneficios mutuos surgen entre las naciones. Pero Rusia es como alguien que ofrece bonos tóxicos que nadie quiere, o se traga todo y nunca abre su propia cartera. Una diplomacia que ni protege ni gana nada. Esa es la diplomacia rusa desde el siglo XIX. Si la diplomacia está en ese estado, ¿será diferente en el interior? Toda nación tiene su auge y su declive, pero en este país, la época más difícil, la época soviética, fue el apogeo. Así que está todo dicho. Ni siquiera era un verdadero auge. Mientras Estados Unidos pintaba con pintura, ellos pintaban con la sangre de su pueblo. Nunca ha sido un país normal. Nunca ha habido sentido común. Parece que este país simplemente sigue su propio rumbo. Aún así, ¿por qué Rusia no ha colapsado? Es cierto que Rusia ha estado a punto de caer muchas veces en la historia. Fue así en la época de Napoleón, y durante la época nazi casi llegaron a capturar la capital. Solo hay una razón. Es por el tamaño. Llegaron hasta aquí a base de imponer su peso. No es que hayan hecho algo particularmente bien, ni que tengan alguna ventaja. Con amplias rutas y una gran población, es decir, por su tamaño, este país ha sobrevivido gracias a eso. Pero el muro de la realidad es demasiado alto, y el mundo se dirige más hacia el futuro que hacia el pasado. Y hoy, en la era moderna, siguen autoconsumiéndose. Ahora puedo reírme de todo esto junto con los suscriptores de mi blog, pero al principio no era así. Como un estudiante de humanidades, elegí la carrera de historia porque me apasionaba, soñando con recorrer el mundo y desenterrar el pasado. Así que decidí, a mi manera, enfocarme en el futuro, a través del pasado. Especializándome en la economía de Rusia. Acciones, bonos, futuros, cualquier cosa. Porque para mí es demasiado evidente cómo reaccionará Rusia ante cualquier situación. ¿Qué? ¿El precio del petróleo está fuera de control? Bueno, déjalo así, y tarde o temprano aumenta la producción al máximo. ¿Los problemas no se resuelven con diplomacia? Entonces, primero moviliza el ejército. La justificación internacional se buscará después. ¿Abrimos sin pensar y el capital extranjero empieza a dar problemas? Pero el capital nacional está completamente podrido. Ok, cambiémoslo todo. Aplasta al capital nacional, crea un ambiente de miedo para espantar al capital extranjero, y presiona el botón de reinicio. ¿Equidad? ¿Sentido común? Eso en ese país es como el 160% de tasa de votación. De todas formas, el resultado está decidido y el proceso es solo una pieza encajada para encubrirlo. Tan predecible que hoy he vuelto a ganar dinero desde mi asiento. Rentabilidad del 123% en una posición larga en petróleo liquidada. De repente, la producción de Brent, Dubái, y petróleo crudo de Texas se dispara por la guerra sorpresa. Creo que es momento de empezar a tomar nuevas posiciones poco a poco. Si hubieran construido poco a poco una justificación para la guerra, dando la impresión de que ambas partes no tenían opción, no se habrían acorralado tanto. Incluso si lo hubieran presentado como un conflicto regional y hubieran dado la impresión de que Ucrania estaba ampliando voluntariamente la guerra, no se encontrarían ahora entre la espada y la pared. No, desde el principio esta guerra estaba destinada al fracaso. El deseo de poder de un presidente de un Estado autoritario que Occidente ignoró. La expansión forzada de la OTAN y las políticas de integración en las antiguas regiones soviéticas. Todo era previsible. Y yo utilicé eso para ganar dinero, pero entonces, ¿por qué no me hace gracia? Aunque el mundo me decía que debía vivir mirando hacia el futuro, yo también me subí a esa ola y logré un resultado digno de aplausos. Entonces, ¿por qué no me siento feliz? De verdad, es una lástima. Sigo diciéndome que el malestar que siento se debe a la tristeza por esta tragedia. Antes, solo con leer un libro de historia podía sentirme feliz todo el día. El pasado solo queda en los registros.
Al investigar hechos que solo sobreviven en texto y algunas ilustraciones, sentía como si estuviera en medio de esos eventos históricos. Para mí, la historia no era solo documentación, era una forma de experiencia indirecta. Entonces, realmente amaba el pasado de la humanidad. Me compadecía de los resultados desafortunados y empatizaba con el dolor del pasado. Pero ahora. Título: ¿Qué es la desgracia ajena? Mi dinero. Las palabras parpadean en el blog, esperando ser publicadas. Cuando esta publicación salga, probablemente vuelva a multiplicar mi fortuna. ¿Cómo reaccionarán los demás? Como siempre, me alabarán, insultarán al país del que hablé y se reirán con desprecio. Me siento extraño. Si la guerra termina, ganaré dinero. Si Rusia vuelve a ponerse de pie gracias a su tamaño, ganaré dinero. Y cuando Rusia se recupere por completo, otra vez estará bajo vigilancia, y seguiré ganando dinero. Dinero, dinero, con Rusia, podré ganar cantidades increíbles de dinero en el futuro. Pero, ¿por qué me siento así de inquieto? ¿Acaso ahora me siento culpable, como esos pequeños inversionistas que critican las ventas en corto institucionales, al beneficiarme de la desgracia ajena? ¿O es que me siento miserable porque, ante una tragedia tan evidente, solo soy capaz de sentarme frente a la computadora y ganar dinero? Simplemente me frustra ver tanta estupidez. Eso es todo. Como la compasión de una persona que, sabiendo que alguien ciego tropezará con una piedra, siente una ligera simpatía por él. Título: ¿Qué es la desgracia ajena? Mi dinero. Las letras seguían parpadeando. Por alguna razón, hoy ni siquiera tenía ganas de escribir el título de la publicación. Golpeé repetidamente la tecla de retroceso, borrando el título por completo, y, como si estuviera poseído, dejé fluir pensamientos que dormían en algún rincón de mi mente. Título: Si tan solo la Rusia del pasado hubiera sido un poco diferente. Aunque ahora sea inútil analizar dónde comenzó a ir mal la situación de Rusia, quiero expresar mi opinión. A pesar de haber tenido tanto potencial como los Estados Unidos, este país nunca dejó de malgastar sus oportunidades desde hace mucho tiempo. Muchos piensan que Rusia en el siglo XXI no logra someter a Ucrania debido al vacío legado de la Unión Soviética, ese imperio sin fundamentos que crearon obsesionados con la ideología. Pero yo quiero retroceder aún más. Me atrevo a afirmar que este país empezó a perder el rumbo en la época zarista. Escribí hasta aquí, tecleando con una especie de resentimiento. Pero al ver lo largo que se estaba volviendo el texto, me detuve. Si seguía así, ni con 57.000 caracteres lograría obtener comprensión o convencer a nadie. Entonces, moví el ratón, seleccioné todo el texto y lo borré. Volví a escribir en el teclado, esta vez de manera más breve y ligera. Título: simplemente, Rusia lleva arruinándolo todo desde el siglo XIX. Si tienes objeciones, es que lleva sangre esclava. Sí, eso cubría lo que quería decir. Hice clic para publicarlo. Como siempre, iban a criticar y a burlarse, pero no podría haberlo resumido mejor. Dean. Ya hay un comentario. ¿Crees que tú habrías hecho algo diferente en esa situación? Autor. Hola, Iván. Te aseguro que tú tampoco habrías sido muy distinto. ¿Quién sabe? Quizás hasta habrías sido peor. Autor. Gracias por tu opinión, Tártaro. Al fin cruzaste la línea. ¿Cruzar la línea? Él mismo sabe que la historia rusa es un desastre. Por eso trata de justificarse, diciéndome que no había otra opción mientras se enfurece. Decidí que era momento de dejarle algo claro. Autor. Yo habría sido diferente. Si no me hubiese tocado morir en plena revolución, en verdad habría sido diferente. Este comentario es algo que puedo decir con total seguridad después de estudiar historia rusa una y otra vez, porque, como el tipo que comentó, yo también he pensado cientos, miles de veces, en cómo lo habría hecho.
El tipo no respondió durante un rato, y pensé que, al final, había huido de la discusión. Justo entonces apareció un nuevo comentario. Entonces, comprobémoslo. ¿Comprobarlo? ¿Acaso quiere desafiarme a un juego de estrategia o algo así? Si no es eso, ¿cómo piensa comprobarlo? Comprobarlo, claro. Hasta ahí. Murmuré solo, y mis palabras se cortaron, como si la voluntad me abandonara. Cuando finalmente sentí que podía hablar de nuevo, una voz ajena llegó primero a mis oídos. Presentamos al legítimo sucesor del emperador del Gran Imperio, Su Alteza Imperial, el Zarevich Nikolai Alexandrovich Romanov. Estimados invitados, les damos la más cordial bienvenida. Soy el príncipe Takeito de la casa Arisugawa, enviado por el emperador. La persona frente a mí se inclinó ligeramente mientras decía algo incomprensible. Parecía mayor que yo, y, aunque confundido, respondí con una ligera reverencia. Eso pareció desconcertar al hombre oriental frente a mí. Pero, más que eso, me sorprendió el escenario que ahora me rodeaba. ¿Dónde estoy? El mar, olas golpeando. El muelle en el puerto. Un enorme buque a un lado. Y soldados orientales, vestidos con uniformes que parecían de otra época. Ruso, japonés. Uniformes imperiales, barcos de acero. Y aquellas presentaciones, escuchando las palabras Zarevich y príncipe. Ah. Esto era el viaje oriental del Zarevich Nicolás II. Según recuerdo, el año 1891. Episodio 2. Accidente de tráfico, 1. ¿El altivo heredero de la dinastía Romanov inclinando la cabeza en señal de respeto? Él solo había hecho una leve inclinación de cabeza como gesto de cortesía hacia un invitado distinguido. A pesar de su condición de príncipe, el príncipe Takeito no pudo ocultar su sorpresa. Takeito, siendo de la Marina, era quien mejor conocía el mundo occidental, incluyendo a Inglaterra, entre los miembros de la familia imperial. Se consideraba bien informado acerca del hombre que tenía frente a él. Un príncipe heredero viajando por el mundo por orden del emperador para expandir sus horizontes. Una travesía que empezó en Viena, pasó por una audiencia con la reina de Grecia, cruzó el canal de Suez y continuó con una travesía por la India. Tras recorrer el subcontinente indio, ahora cumplía los mandatos imperiales por mar. Visitando lugares como Singapur, las Indias Orientales Neerlandesas, la isla de Java y Bangkok. Japón, y más específicamente el Imperio japonés, era la última parada de su viaje. Y hasta donde Takeito sabía, el príncipe heredero Nikolai jamás había inclinado la cabeza en señal de saludo. Los Romanov nunca se presentaban ni saludaban. Ellos se consideraban los únicos y verdaderos sucesores de Roma, una dinastía arrogante en sí misma. Por eso, Takeito solo había inclinado la cabeza brevemente por cortesía, y el hecho de que el otro le respondiera con una reverencia genuina lo dejó sin palabras. Permítame acompañarlo a un lugar donde pueda descansar. Debe estar agotado. En lugar de arrogancia, Nikolai mostró una cortesía inesperada hacia alguien oriental. Ya podía imaginar los titulares de los periódicos de Tokio. El comienzo del encuentro había sido positivo. El hotel al que el príncipe me condujo estaba completamente reservado para mi comodidad y descanso. Gracias a esto, tuve tiempo suficiente para reflexionar sobre la situación actual. El heredero de los Romanov. Cesarevich significa, en pocas palabras, el siguiente emperador. Y resulta que ese título me describe a mí. Es decir, este cuerpo representa al último zar de Rusia, Nikolai Alexandrovich. ¿Acaso tiene que ver con aquello de que todo empezó a ir mal desde la época imperial? Antes de cuestionarme cómo o por qué, la verdadera pregunta que surgía era ¿por qué Nikolai II? ¿Qué significa ser el último emperador? Significa que no hay nadie después de mí. Es decir, que el imperio ruso se acaba conmigo. Si recuerdo bien, aquel con quien debatía en línea dejó un comentario extraño justo antes de desaparecer.
Apenas segundos después, me encontré en esta situación. Vamos, decir, si fuera yo, lo haría diferente, no significa que pueda resolver todo ahora en esta época. Rusia lleva metiéndose en problemas graves desde hace ya bastante tiempo, y ahora estoy aquí, en el ocaso del imperio. ¿Se supone que debo darle la vuelta a todo? En este país, donde la corrupción está incrustada como una montaña y todo está podrido hasta el fondo. Claro, habría sido diferente si esto hubiera sido en la época de mi abuelo. Al menos la época de Alexandre II, que promovía políticas liberales y reformas constantes, era una época en la que había cierto movimiento y esperanza. Pero todas esas semillas plantadas nunca germinaron en la época de nuestro padre. Espera, ¿por qué digo, en la época de mi padre? Se trata simplemente de la época de Alexandre II. Maldita sea, que esas palabras me salgan en ruso de manera tan natural me sorprende incluso a mí. De cualquier modo, nuestro padre, que nunca quiso ser emperador ni tenía intención de serlo, siempre fue visto como alguien no apto para ser zar. Tal como lo describían, era alguien que solo amaba al ejército. Un hombre que consideraba amigos a los soldados y su verdadero amor, los barcos de guerra. Era un tipo enorme, de más de 1,90 metros de altura, y con una masculinidad del 100%, como si encarnara por completo el espíritu eslavo. Y cuando subió al trono, las políticas que implementó fueron: incesante opresión. Lo que llaman una mentalidad militar. Si se golpea, se espera obediencia, y la debilidad se considera un pecado. Así es como se gobierna el país con esta visión. Además, en su familia, sus padres mostraban preferencia por su hermano, mientras que las personas alrededor no dejaban de criticar las capacidades de su padre. En su juventud, lo obligaron a separarse de la mujer que amaba, su abuelo tenía infinidad de aventuras y acabó muerto en un atentado. Finalmente, el zar llegó a marcar límites con todos, salvo con los suyos. Es comprensible que no le interese el desarrollo del país. Claro, no es que fuera completamente incompetente. Nacionalización de cañones. Suministro de rifles Mosin Nagant. Aumento del ejército permanente y de las reservas. Participación directa en la guerra ruso-turca. Incremento de la fuerza naval y construcción de embarcaciones. En resumen, lo único que intervino fue en el ejército. En cuanto a la economía, la delegó en funcionarios competentes como Witте o Nikolai Bunge, y la opinión general es que no está tan mal. Hasta aquí llega la evaluación actual sobre Rusia y su líder. Sin embargo, si llega hasta mí, la historia cambia un poco. Porque a partir de ahora el descenso hacia el abismo está garantizado. Aún no. Todavía no se sabe. Mi estatus es de Cesarevich, no de zar Nicolás II. Aún no ha llegado el infortunio. Exactamente, está a punto de llegar. Mi padre pronto morirá. Es algo inevitable que no puedo impedir. A pesar de que las sombras del infortunio ya se perciben, aún no ha caído. Al menos, en apariencia sigue siendo un estado fuerte. Voy a cambiarlo. Si quiero vivir, debo cambiar. El débil Nicolás, conservador y tradicionalista del absolutismo, no sobrevivirá. Si quiero vivir, debo cambiar, me guste o no. Soy Nicolás Alexandrovich. Soy Yu Hichan. No debo elegir entre los dos, ambos soy yo. Aunque me cause confusión, no debo vacilar. A partir de ahora, no puedo permitirme el lujo de quedarme atontado como ayer. Toc, toc. ¿Puedo pasar? Adelante. Sí, Su Alteza. El príncipe Jorge y el príncipe Takeito lo esperan afuera. Mi primo está listo rápido. Bien, saldré enseguida. Entonces. Porque ahora debo enfrentarme a la espada. ¿Era Tsuda Sanso el nombre del oficial que sacó la espada de repente? Ayer me enteré de que el actual jefe de la familia Arisugawa y mi padre se conocieron en una ocasión. ¿El zar se reunió con nuestro jefe de familia? Sí, al parecer vino a la ceremonia de ascensión de mi padre.
Nuestra familia anterior estaba en Moscú, pero nosotros estamos en Japón. ¿No es una conexión curiosa? Ja, ja, ja. Una conexión, sí. Takeito, el próximo jefe de la familia Arisugawa, una de las 4 casas de príncipes hereditarios al servicio del emperador. A pesar de los grandes títulos, no es precisamente una figura destacada. Al menos tiene algo de experiencia en la marina y, como yo, ha viajado y estudiado en el extranjero, lo cual es lo más notable en su historial. Con solo hablar con él un día, no fue difícil saber todo sobre Takeito. No es ni un diplomático ni un soldado sobresaliente, simplemente es un joven de buena familia. Como es amable y admira a Occidente, siento que puedo hablar con él con cierta libertad. Aunque mi padre tiene sus reservas con respecto a las relaciones con Japón, yo no pienso igual. Más bien, somos países que deberíamos cooperar, ¿no crees? Ja, ja. Me temo que, con mi limitada perspectiva, podría decir algo fuera de lugar. Claro, siendo príncipe es natural que seas cauteloso, pero en momentos como estos, es importante hablar con franqueza. De hecho, a pesar de la oposición de China, Rusia estableció relaciones diplomáticas directas con Joseon, porque era lo correcto. Tienes una claridad admirable. Ja, ja. Nuestro pueblo es firme en sus decisiones y nunca retrocede. Un joven príncipe, favorable a Japón. Es una imagen tan pura y pacífica. Al agregarle un toque de principios ligeramente idealistas, logré crear una conversación que mantuvo a Takeito lo suficientemente entretenido como para cambiar de tema él mismo. Aún así, seguí hablando alto con Takeito, para que cualquiera a nuestro alrededor pudiera oír. ¿No debería el bien y el mal anteponerse al beneficio o la pérdida para alguien? Mi padre es un gobernante bélico, pero yo no. La guerra es mala. Solo la paz beneficia al pueblo. En ese sentido, tengo grandes expectativas en el papel del imperio japonés. ¿Acaso no es gracias al imperio japonés que Asia mantiene la paz? Aunque el tema de las concesiones territoriales sea lamentable, ha logrado contener a China, creando paz, y eso merece aplausos. Sin matices diplomáticos, expreso mis pensamientos directamente, sin filtros. Si en algún momento parecía que mis ideas comenzaban a incomodar, de inmediato dirigía la conversación hacia el príncipe Jorge. Al ver esta gran corriente de agua en el lago Biwa, ¿no te recuerda a la bahía de Sarónico en Grecia? ¿Cómo puede haber en Oriente una belleza tan parecida? Así es, hermano. Incluso la forma es similar, y este lago enorme parece un mar. Este lago Biwa es, de hecho, el más grande de Japón. Su tamaño es realmente asombroso. Así pasé 2 días, manteniendo interminables conversaciones de este estilo con Takeito. Mi padre no tiene simpatía por Japón, pero yo sí. A mi padre le agrada la guerra, pero a mí no. Mi padre valora el ejército, mientras yo valoro la diplomacia. Todo lo que dije se basaba en hechos, y aunque mis opiniones pudieran parecer algo irreales, nada de lo que dije podía ser perjudicial para los japoneses. La conversación entre Takeito y yo seguramente llegará a oídos de quienes están en las altas esferas de Japón y, con suerte, hasta podría aparecer en los periódicos. Aunque parecía que algunos de los nuestros se sentían incómodos e incluso algunos japoneses parecían un poco cohibidos, continué mostrando una amabilidad extrema. Por donde pasábamos, los policías estaban apostados, formando una línea para vigilar. Mis labios, tras repetir tantas palabras y frases agradables, comenzaban a secarse. Este es el último recorrido de hoy en Riksab. Hay policías por todas partes, y todos llevan espadas. No sé si todo sucede tal cual en la historia original. Todos nuestros riksabs son individuales y marchan en fila, lo cual deja a la escolta con amplios espacios. ¿No es así como ocurrió el incidente? El incidente de Otsu. El intento de asesinato del príncipe heredero de Rusia por el oficial Tsuda Sanso. Es decir, lo que está por sucederme. Si hay un problema, es que en esta versión de la historia,
podría morir de verdad. No sé por qué ruta intentará atacarme, ni cómo sobrevivió Nicolás. Si fuera por mí, simplemente evitaría esto. Aún no se ha firmado la alianza anglo-japonesa, Joseon no pertenece a nadie, y el ejército y la marina de Japón son lamentablemente débiles. Por eso podría evitarlo, pero no debería. Entonces, de alguna manera, debo convertir la situación a mi favor para maximizar las ganancias. Al observar atentamente a mi alrededor, mis ojos se encuentran una y otra vez con un individuo. ¿Y es el Tsuda? Pretendo no prestar atención, pero mantengo mi cuerpo en máxima alerta, listo para reaccionar en cualquier momento. Justo en el instante en que giro la cabeza hacia otro lado, escucho un grito en japonés. ¡Muere! Instintivamente vuelvo la cabeza y veo la sombra de una espada acercándose a mi rostro. Inmediatamente, me echo hacia atrás, pero la espada roza mi frente. El Riksab se detiene, y todos alrededor quedan congelados de asombro. Ese es Su Alteza. Es un intento de asesinato. Intentan asesinarlo. Enseguida, el conductor de mi Riksab y el príncipe Jorge corren hacia mí. La espada, que había sido lanzada con fuerza y erró el golpe, quedó incrustada en la madera del Riksab. Tsuda intentó desenvainarla de nuevo, pero el príncipe Jorge y yo fuimos más rápidos. Jorge golpeó la espalda de Tsuda con su bastón, y mientras él gemía de dolor, le agarré del cabello. Aún tenía su mano en la espada. ¡Bam! Con todas mis fuerzas, clavé mi puño en su abdomen desprotegido. ¡Arr! Tsuda cayó hacia adelante, y mis dedos, tensos por el nerviosismo, no soltaban su cabello. La espada aún estaba clavada en el Riksab. En mis manos, un mechón de su cabello. Y mi rostro, cubierto de sangre en un lado. Todos corren hacia mí sorprendidos por el intento de asesinato, pero en medio de mis jadeos, siento una indescriptible alegría en mi interior. Maldita sea, estoy vivo. ¿Será esta explosión de dopamina la que siente uno cuando gana una gran apuesta? Aún así, no dudé en mostrar mi enfado. Los policías y la escolta reducen a Tsuda, aplastándolo contra el suelo. El príncipe Jorge y el príncipe Takeito se acercan a mí, nerviosos y sin saber qué hacer. Este no es el momento de mostrar desconcierto, sino de expresar mi indignación. Murmuré lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Maldita sea, mi padre tenía razón. Exclamé con el rostro retorcido de ira y dolor. El rostro de Takeito se volvió más pálido que el mío. Sin prestarle atención, me cubrí la cabeza sangrante y me di la vuelta. Su Alteza. ¿Está bien? Primero debemos atender la herida. Japón ya no es seguro. Regresaremos al acorazado. Japón es peligroso. O tal vez. Japón será peligroso. Me pregunto cómo habrá interpretado Takeito esas palabras.